¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dicho de otra forma, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Miles de personas cada día pierden sus almas por las más insignificantes ganancias, en ocasiones persiguiendo ganar fama, dinero, medallas, récords, tantas cosas. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, faltando pocos días para la Navidad, la obtención de un récord en la batalla motivó a Frank Stigler, que era un piloto de combate alemán, era un as de la Segunda Guerra Mundial, a despegar su avión, a pesar de que estaba dañado, que estaba repostando, que tenía algunas averías en el motor, no eran significativas. Él decidió despegar su avión en busca de ese objetivo. Su objetivo fue un B-17, el cual era pilotado por Charlie Brown, un antiguo granjero estadounidense de solo 21 años de edad, que se estrenaba en su primera misión e intentaba regresar con su avión a la base aérea que estaba ubicada en el Reino Unido. Ellos primero habían hecho una incursión por Alemania, durante la cual había sufrido numerosos e importantes daños en toda la estructura. El J. Olde Pop era el nombre que había dado la tripulación a su avión B-17. Y aunque la misión de destruir una fábrica de aviones cazas militares que estaba ubicada en la ciudad de Bremen había sido exitosa, el fuego antiaéreo de más de 250 cañones, los ataques consecutivos de 17 cazas enemigos dejó inservible el morro y dos de los 4 motores, el timón de cola y múltiples averías. El artillero de cola falleció y el resto de la tripulación sufría lesiones graves. Cuando el piloto alemán Frank Stigler se aproximó al bombardero norteamericano y pudo ver el estado en el que se encontraba el avión, tuvo que tomar una decisión. Muchas veces nos pasa a nosotros que en situaciones como que estamos al límite y situaciones trascendentales tenemos que tomar una decisión. Si lo derribaba, lograba su objetivo, que era obtener la medalla que anhelaba, la Cruz de Caballero. Él ya tenía 27 derribos hechos y si derribaba a otro, podía obtener la Cruz de Caballero, que era una de las más altas condecoraciones nazis, ¿no?, para el éxito y a la valentía. Él recordó en ese momento las palabras de un comandante que tuvo en África, cuando estuvo de misión en África. Y él recordó que el comandante le dijo: si me entero que uno de ustedes dispara a un hombre en paracaídas, yo mismo les dispararé a ustedes. O sea, no estaba de acuerdo. También recordó los consejos de quienes le dijeron que había que celebrar victorias y no muertes, que para sobrevivir moralmente a una guerra se debe combatir con honor y humanidad, y porque de no ser así, no sería capaz de sobrellevar esa carga el resto de sus días. Las reglas de la guerra son imposiciones propias y se debe luchar para mantener la humanidad, porque perderla sería peor que perder la vida. En ese momento, al ver ese avión B-17 tan maltrecho, a él le pareció como si fuera un hombre en un paracaídas. A solas, con el bombardero averiado, Stigler vio que no había honor en dispararle a ese B-17 y allí cambió su misión. Él le hizo seña al piloto, le dijo que aterrizara para un lugar seguro para que se salvaran. Sin embargo, Charlie Brown no entendió la seña y él continuó. Cuando Charlie Brown ve que se pone el otro avión detrás de él, pensó que ya iba a ser derribado, ¿no? Pero resulta que no. Él lo saludó, el piloto alemán saludó con la cabeza al piloto estadounidense, comenzó a volar en formación de tal forma que los artilleros antiaéreos alemanes en tierra no derribaran al J. Olde Pop. O sea, se puso de tal forma que parecía como una estrategia militar y así pasó desapercibido delante de los artilleros. Logró escoltar al bombardero sobre el Mar del Norte y echó su último vistazo a Charlie. Luego lo saludó
se dio la vuelta de regreso a Alemania. Esta tarde, Stigler no solo no mató, sino que se arriesgó para salvarles la vida a los 25 tripulantes de aquel B-17 llamado el Ye Olde Pop. Esta parte de la historia se conoce 50 años después que ocurrió, porque Charlie Brown, cuando llega a la base y le cuenta a sus superiores, ellos le prohíben divulgarla, debido a que en ese momento no era oportuno, no querían generar empatía de los soldados aliados con los alemanes. Él después lo busca, hace publicaciones y logra encontrarlo en Canadá, y luego en Canadá es que Stigler le cuenta su parte de la historia. Esta es una profesión, bueno, los pilotos de guerra, cada uno tiene profesiones que son respetables. Podemos decir que todas las profesiones legales son respetables, pero unas son más trascendentes que otras. ¿Qué pasa si un odontólogo tiene un mal día, por ejemplo? Que alguien se va para su casa con el dolor de muela. Si un cocinero tiene un mal día, ¿qué pasa? Que alguien se va sin comer para su casa. Pero ¿qué pasa si un cirujano tiene un mal día? Que puede ser que alguien no vuelva a casa. Entonces, aunque todas las profesiones son respetables, unas son más trascendentes que otras. En el corazón de las personas hay un anhelo de trascendencia. Salomón dijo: Dios hizo hermoso todo en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. En el corazón de todos los hombres hay anhelo de trascendencia. Ese anhelo de una vida mayor, superior, siempre anhelamos algo más. Por mucho que tengamos suficiente, por mucho que tengamos dinero, siempre queremos más. Si tenemos muchas cosas en casa, siempre hace falta algo. Siempre nos sentimos incompletos. Alguien escribió que todo en el mundo es finito, o sea, que tiene fin, que es limitado. Todo en nosotros, nuestra estatura, nuestra fuerza, nuestra capacidad, todo en nosotros es finito. Pero solo hay una cosa que no es finita, que es infinita. ¿Y eso saben qué es? El deseo de nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón es infinito. Es por eso que en nuestra sociedad vemos a mucha gente ansiosa, angustiada, frustrada, porque nunca tienen lo suficiente. Tengo salud, pero quiero juventud. Tengo juventud, pero quiero ser popular. Quiero ser popular, pero quiero más seguidores en las redes. Y así pudiera enumerar una lista interminable de deseos, porque nunca es suficiente. El ser humano siempre se siente incompleto, porque tiene un anhelo de trascendencia que no es capaz de llenar, porque el deseo que tenemos es infinito. Y las cosas finitas, las cosas limitadas, nunca lo van a llenar. Ese anhelo solo se puede llenar con aquel que es infinito, con el único que vino a contestar las preguntas trascendentes que nos hacemos. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Por aquel que es el camino, la verdad y la vida. Jesús. Él es infinito. Él sabía de dónde venía y a dónde iría. Jesús mismo revela de dónde venimos y a dónde vamos. San Agustín dijo una vez: Tú los has hecho para ti, Señor, y nuestra alma está inquieta hasta que descansa en ti. ¿Cuánta gente inquieta? ¿Cuánta gente ansiosa? Lo único que da al hombre verdadera plenitud es encontrarse con Dios. La mayoría de la gente anhela tener una vida eterna,
Hoy la medicina y la ciencia luchan por vencer la muerte, por conseguir la eternidad. Buscan crear sustancias antienvejecimiento, rejuvenecedoras. Pero aunque la ciencia aumente y quiera erigir su propia torre de Babel para alcanzar la eternidad, la verdadera respuesta está en aquel que venció la muerte, aquel que resucitó para darnos no solo una vida abundante, sino también la vida eterna. El pastor John Wimber decía que todos necesitamos 3 conversiones. Una, convertirnos a Cristo. Luego, la segunda, convertirnos a su iglesia. Y la tercera, convertirnos a su causa. ¿Pero convertirnos de qué? Voy a necesitar 2 voluntarios que me ayuden para hacer una pequeña ilustración. Pásame esto. Simplemente pecar en la antigüedad se refería a un oficio que era el tiro al blanco. Entonces, cuando una persona no le daba a la diana, decía, pequé, o sea, erré, me equivoqué. Entonces, vamos a hacer tú vas a hacer el de tiro al blanco primero, a ver, haz uno solo, a ver cómo, pero ponte más lejos, porque si no, no vale. Sí, vas a buscar darle al 5, sí, al del centro. Mira, muy bien, entonces está muy cerca, muy bien. Pero ahora la cosa es diferente, ahora vamos a hacerlo con los ojos vendados. Pero tú no vas a hacer trampa, ¿no? ¿De quién? Sin trampa, sin trampa. Sí. Ahora, ok, ahora lanza y tira. Sí, un poquito ahí. Ahí no te vas a caer, tranquilo. Certifico que no se cae. Ya, tira. Muy bien, ya te puedes quitar eso, vale. Simplemente erró. ¿Pero por qué? Ya, pues, gracias. Sí. Sí. ¿Por qué erró? ¿Por qué creen ustedes que erró la segunda vez? Exacto, no veía. Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Eso quiere decir que los que no han creído, que los que no han conocido a Cristo, están ciegos. Ahora, este arquero bueno que dispara viendo, lo correcto es que dé o se acerque al blanco. Pero si el arquero está ciego, no va a acertar. O sea, lo raro es que acierte más bien. Cuando el que no ha creído peca, ¿qué esperamos nosotros? Cuando no acierta, cuando no hace lo correcto, ¿qué esperamos? Lo malo es que tú y yo que vemos, no acertemos. Por eso el Señor a nosotros nos llama a compartir nuestra esperanza. Porque el que no ve hace lo lógico, simplemente no ve y si acaso a veces ni se acerca al blanco. Entonces no lo podemos juzgar. Estamos llamados a compartir cómo Cristo me dio esperanza, cómo trajo consuelo a nuestro corazón, cómo restauró nuestras vidas, cómo restauró nuestra familia, cómo Él es nuestro apoyo en tiempos difíciles, porque todos tenemos tiempos difíciles y sin embargo tenemos ese apoyo. Porque aunque estemos pasando por lo que sea, nosotros seguimos confiando en Él. Estamos llamados a compartir con otros lo que hemos recibido. Compartir por qué podemos decir, como dijo Habacuc, aunque las higueras no florezcan
y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como venado, capaz de pisar sobre las alturas. Esto solo lo podemos entender quienes hemos tomado la decisión de creer en Él. Porque es de loco, dice, te la estás pasando mal, te está yendo malísimo, ¿y cómo sigues alabando a Dios? Por eso nos toca testificar, simplemente recordar dónde estábamos, cómo estábamos cuando Cristo nos llamó, cuando Cristo nos dijo, ven, sígueme. Compartir lo privilegiados que somos al saber cuál es nuestro propósito en este mundo, saber a dónde vamos. Solo recordemos de dónde nos sacó y contémoslo a otros. Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores, ¿no? Pescadores de hombres. Se lo dije a una compañera en el trabajo y me dijo, ¿y las mujeres? Y yo, sí, las mujeres también están incluidas. Sí. La pesca en sí misma consiste en sacar peces del mar. ¿Sacarlos para qué? A que se mueran para comérnoslos, ¿verdad? Pero la pesca de hombres es diferente. Consiste en sacar personas del mar de la desesperanza, de las tinieblas, de los que no pueden ver con claridad, para que tengan vida. Jesús nos llamó a esta trascendente profesión. Nos llamó a ser pescadores de personas. Nos encomendó a ir al mar de los perdidos, a sacarlos de ese mar para vida, para plenitud. Escuché una vez a alguien que hizo la analogía de la vida cristiana, del cristianismo, con 3 embarcaciones. Una primera embarcación es un velero. Imaginen un velero que va hacia una isla desierta. Esa es la perspectiva de los que queremos aislarnos del mundo. Alejarnos todo lo posible del mundo para que no nos contamine. Por eso, en su oportunidad se construyeron grandes monasterios para que los cristianos devotos se encerrasen y se aislaran del mundo, porque pensaban que allí no peligraba su santidad. La santidad no es un fin en sí mismo. Pedro dijo que somos santos, pueblo adquirido por Dios, pero no para que nos apartemos del mundo, porque la santidad no es un fin en sí misma. Pedro dice que somos una nación santa para anunciar las virtudes del que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. La santidad no es el fin. Así que nosotros no podemos ver un velero que navega o ser un velero que navega hacia una isla desierta. Esta es la primera embarcación. La segunda embarcación, no sé si saben, si conocen el crucero que vino el año pasado allá a las costas en Barcelona, que fue atacado por los ecologistas. Bueno, era un crucero un yate, un mega yate, uno de los más grandes del mundo, era de la hija del dueño de Walmart. Y bueno, ese megayate, quiero decir que esa segunda embarcación es así, como ese megayate. A veces el cristiano piensa que tiene que acercarse tanto al mundo que llega a ser asimilado por el mundo. Se embarca en un megayate, un crucero de placer, donde los valores de los creyentes son los mismos valores que hay en el mundo. El creyente persigue lo mismo que el mundo persigue, donde lo que reina es el yo, mi comodidad y mis tesoros. Donde lo que buscamos es estar cómodos, lo que me gusta, lo que yo quiero tener, lo que yo quiero hacer, yo. Y hay un tercer barco. El tercer barco es lo que aquí en España sería como, no sé si conocen el buque Miguel de Cervantes, que está en las costas. Es un remolcador polivalente que es realmente un barco de salvamento. Él
trabaja por ahí por las Canarias, se encarga del salvamento de personas, de la lucha contra la contaminación marina, asistencia, remolque de buques, hace muchas cosas, muchas operaciones marinas. Este tercer barco, yo lo llamo el barco de salvación. Es el creyente que vive comprometido con Dios. Navegar en el mundo, él se compromete a navegar en el mundo para buscar a quien puede rescatar del mar de la desesperanza. Yo fui rescatada de ese mar hace 19 años en Venezuela, en una ciudad que se llama Los Teques. Me apunté a un curso de teatro, de iniciación al teatro, que lo daban en un centro cultural allí y era gratuito. Entonces, para aprovechar las vacaciones, me apunté en ese curso. Y resulta que eran unos jóvenes de una iglesia bautista que lo tenían como ministerio. Ellos captaban allí otros jóvenes y los iban llevando a la iglesia. Bueno, yo fui a la iglesia, allí me becaron para un campamento de palabra de vida. Luego, en ese campamento, el último día, el Señor trabajó conmigo mucho. El último día de campamento, durante la fogata, fue cuando decidí dejarme caer en sus brazos. Decidí seguir el camino, la verdad y la vida. Y hasta aquí Él me ha sostenido y nunca me ha soltado. Nosotros somos un barco de salvamento, dispuestos a acarrear las olas, a enfrentar los temporales, a luchar por salvar a todos los que podamos, porque tenemos al mejor de nuestro lado. Tenemos a Jesús. Ya para terminar, les cuento la historia tres historias que nos contó Jesús. No se las voy a contar todas, solo se las menciono. Él nos habló de 3 historias importantes. Una que es una oveja perdida. La segunda, un hijo perdido. La tercera, una moneda perdida. Son 3 personas que perdieron algo. Un pastor, un padre y una ama de casa, que no descansa hasta encontrar lo que se perdió. Que el Señor nos ayude a hacer ese barco de salvamento, a testificar, a mantener claro nuestro propósito, que nos ayude a amar su causa, a tener pasión y entrega por el rescate y la salvación de todo el que lo necesite. Que Dios les bendiga, los guíe cada día. Buena semana.